Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Espero que hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Esto que yo hago todos los días es algo muy duro de hacer y muy difícil de hacer, porque cuando yo leo la palabra de Dios veo lo terrible que es la palabra de Dios. Algunos dirán, no, lo bonita que es la palabra de Dios, pero es que yo lo veo terrible por el lado de los protestantes, porque si esta palabra que está escrita se cumple tal cual Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma se cumplirá. Esto que yo voy a decir es terrible para los protestantes y para los malos católicos. Es terrible. Por eso es que yo no sé si es que a mí me nace o siento que el Espíritu Santo me lleva a decir estas cosas, para que la gente no sea tan ingenua y creyente de creer que solo basta con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y alabarlo y glorificarle y cantarle y danzarle, yo ya soy salvo. Yo no sé por qué yo me he dejado guiar o me han llevado a que diga la otra parte, no la del Dios lleno de misericordia y amor y perdón, rico en piedad, lento a la ira, y me ha llevado a decir la contraparte, que es no el Dios castigador, porque sigue siendo Dios misericordioso, pero ¿con quién? Solo con los que le obedecen, y los que no le obedecen nada tienen que ver con Dios, nada. Por eso las lecturas de hoy son terribles, porque así se las voy a hacer leer. Ezequiel, del libro de Ezequiel 47, 1, 2, 8, 9, 12. Vi que manaba agua del lado derecho del templo, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedarán saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a empezar por una partecita. Empecemos por el lado de que lo que emana del templo del Dios es la palabra. El agua es símbolo, es un símbolo de la palabra de Dios que baja por la estepa y baja hasta el mar salobre, y riega, y ese mar salobre se convierte en agua dulce. Y dice que toda persona que escuche la palabra de Dios, la ponga en práctica para sí, entonces tendrá vida eterna. Hay otra frase que me gusta y la tengo que decir, esta: tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. Esto me hace recordar a un pasaje bíblico que Jesús se acerca a la orilla y los pescadores discípulos están en el mar, y Jesús les grita, muchachos, ¿han pescado algo? Nada, no hemos podido pescar nada durante la noche. Y Jesús les dice, tiren la red al lado derecho y pescarán muchos peces. Y tiran la red al lado derecho
y la barca casi se hunde por la cantidad de peces que habían sacado tan impresionante. Uno de ellos, mira, creo que es Juan, dice, es el Señor el que está allí. Y el que se tira a indagar si es el Señor es Pedro. Se amarra y se tira al mar porque va al encuentro de Jesús. Jesús dice que toda persona que tire al lado derecho sus redes pescarán. Y entonces viene la otra partecita que es la más importante de todas, que es que Jesús, cuando ya han cocinado un pez y han comido, llama a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Y nuevamente Jesús le pregunta: Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro le contesta: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le contesta: apacienta mis corderos. Y por tercera vez, nuevamente, le dice a Pedro: Pedro, ¿de verdad tú me amas? Pedro se entristece y le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y nuevamente Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le entrega a Pedro la iglesia para que los apaciente. Pedro es la cabeza visible, el sucesor de Jesús aquí en la tierra, y le entrega a su iglesia para que la apaciente desde ese tiempo, hace 2000 años, hasta el día de hoy, cuando el sucesor de Pedro es el Papa Francisco. Y luego viene la otra partecita. No, quedemos ahí porque vienen las siguientes lecturas. Quedemos en que me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Quien siga a Cristo a través de su iglesia, dice aquí que, es porque siempre se desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que huyan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Todo el que pertenezca a la doctrina de Cristo que fundó en Pedro hace 2000 años y les mandó a evangelizar por el mundo entero, enseñándolos a obedecer, dice que tendrán vida en abundancia, no sufrirán de hambre, no, todo les será saciado. Esa es la primera lectura que tenemos en el día de hoy, porque esta lectura toda tiene que ver con el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, todas las lecturas. Si no, escuchemos el Salmo 45, 2, 3, 5, 6, 8, 9. El correr de las acequias alegra en la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Toda persona que está entregada a Dios, a la doctrina de Dios, no siente miedo. Pablo lo entendió, perfectamente lo entendió, y dijo Pablo: ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Y murió decapitado. Pero Pablo no murió con miedo de la muerte. Él sabía que la muerte era un paso a la eternidad, un paso a la vida eterna. Entonces, por eso es que aquí en este texto, que es el Salmo, nos dice que todo el que tenga fe en Dios
no sentirá miedo aunque ande en calles oscuras, aunque tenga problemas y dificultades. Él confía en el Señor plenamente. Es lo que nos está diciendo el Salmo en el día de hoy. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que no confiamos en Dios. Nosotros nos parecemos a Santo Tomás. Por eso ese capítulo de Santo Tomás es tan importante. Cuando Santo Tomás decía, hasta no ver, no creer, hasta no tocar, no creo. Y 8 días después, cuando estaban reunidos, se le aparece Jesucristo a los discípulos, y entre ellos estaba Tomás, y lo llama: ven, Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en mis llagas, y no seas incrédulo, sino creyente. Y cuando Tomás lo ve, se tira a los pies de él, se arrodilla y dice estas palabras: Señor mío, Dios mío. Y Jesús le responde lo que nos responde a todos nosotros: porque has visto, Tomás, crees. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar, creen. De ellos es el reino de los cielos. Y este mensaje es exactamente ese: que no sintamos miedo mientras guardemos la fe. Pedro muere crucificado con pies hacia arriba. No muere con miedo. Pedro logra entender por fin que hay un mundo mejor que este, y que no es vivir en este mundo la verdadera ganancia. La verdadera ganancia está en pasar a la eternidad al lado de Cristo. Es lo que está escrito aquí en este salmo de esa manera. Y vamos a leer una carta que manda Pablo a los Corintios. 1 Corintios 3, 9c, 11, 16, 17. Sois templo de Dios. Pónganle mucho cuidado a lo que dice Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mira, cada uno, nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Jesucristo en Mateo 16, ojalá a ustedes no se les olvide este pasaje bíblico jamás, sobre todo a los católicos, buenos católicos, y a los malos católicos también, muchachos. Estoy tratando de hacerles entender por qué la iglesia de Cristo es la católica y por qué Cristo funda su iglesia. Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18 le dice a Pedro: bendito tú, Pedro, porque eso que tú has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Y en Mateo 16, 18 dice: y a ti te entregaré, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Te entregaré las llaves del cielo, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En ese momento Dios pone esa primera piedra, que es Pedro. Es lógico y es verdad que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, que es Cristo, pero Él es la piedra angular. Jesucristo nombra sucesor de su iglesia a Pedro, lo pone, y luego vienen las otras piedras. ¿Quiénes? Los discípulos, a edificar el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? No es la casa de 4 paredes o 5 paredes con columnas y todas esas cosas. Esa no es el templo de Dios. El templo de Dios es su gente, sus discípulos y todo el que se va adhiriendo a esa casa, a ese templo. Es un templo de vida. Nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros no somos solamente la iglesia, somos parte de la iglesia. Y cuando alguien edifica sobre las piedras que Cristo fundó. Nadie puede venir a fundar otra iglesia separada y decir que es de Cristo, sabiendo que está edificando
no sobre las bases de la Iglesia Católica, sino sobre otras bases. Nada tiene que ver con Cristo. Por eso es que aquí Pablo le dice muy claro a la gente: si alguno no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Oiga, cuando yo nací, mi papá y mi mamá me reciben y a los pocos días me enseñan el bautismo y construyen en mi base un ladrillo, voy a decirlo así, un ladrillo de la Iglesia Católica. ¿Dónde construyeron mis padres? Sobre la Iglesia Católica. Mis padres no se pusieron a escuchar a un pastor y el pastor lo llamó y le dijo: vente para acá, que aquí sí está la verdadera iglesia de Cristo y vamos a edificar una nueva. Eso es mentiras. Aquí dice que nadie puede edificar sobre otra estructura diferente a la que Cristo fundó en Mateo 16:18 con Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos se confunden con el tema de Pedro. Pedro es piedra, pero Pedro se llamaba, era Simón. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando Jesús conoció a Simón, le dijo: oh, tú eres Simón, hijo de Jonás. De ahora en adelante te vas a llamar Kefas, que significa piedra. Y a partir de ahí es que nosotros, los católicos, entendemos perfectamente que la única iglesia que Cristo edificó fue la Iglesia Católica. Mi iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro y le dijo a sus discípulos. Y hoy Pablo nos dice que solamente se puede edificar sobre las bases de la Iglesia Católica, que viene construyendo hace 2000 años. Que si una persona construye, debe construir las bases sobre esa misma fe católica. Nadie puede decir: venga, salgámonos de la Iglesia Católica y montemos un rancho aparte y armemos nuestra propia iglesia, porque aquí dice que no podrá subsistir. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Y ahora vamos a leer San Juan 2, 13, 22. Hablaba del templo de su cuerpo. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo. Ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le dijeron, y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una cosa que a mí, vuelvo y repito, me aterra mucho, y es que todos en esta región del Valle, y en toda Colombia, no existía sino una sola fe, una sola iglesia, la Iglesia Católica. No existían más. Todos estos pueblos creíamos en Cristo y creíamos en la Iglesia Católica. Íbamos y nos confesábamos, íbamos y recibíamos la Eucaristía, nuestros niños los bautizábamos, les hacíamos la primera comunión, le hacíamos la confirmación y manteníamos unidos al cuerpo de Cristo que creó hace 2000 años. Eso era así, hasta que en el año, voy a decirlo que aquí en la Unión Valle, 1960 por allá, no estoy seguro de la fecha, pero pongámosle 1960.
Vinieron unos pastores y fundaron una iglesia, la Pentecostal Unida. Fue la primera que se fundó aquí. Y algunos que pertenecían a la iglesia católica se salieron. Estos hombres vinieron a confundirlos. ¿Y cómo los confundieron? Les leyeron Éxodo 24. No te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y con eso ya les dijeron, si ven que la iglesia católica es idólatra. Y entonces se salieron. Otros les dijeron, mire que Jesucristo se bautizó a los 30 años y la iglesia bautiza niños. Luego esa no es la iglesia de Cristo, porque la verdadera iglesia de Cristo se tiene que bautizar a los 30 años. Y entonces otros se salieron. ¿Y qué es el terror que me da a mí? Que estas personistas estaban en la verdadera iglesia de Cristo, y al estar en la verdadera iglesia de Cristo, pues se confesaban, comulgaban y estaban unidos a Cristo, con una desventaja terrible, que es la parte que me aterrorifica, que Dios no obliga a nadie a quedarse en la iglesia católica, a nadie. No hay una sola persona que me pueda decir que Dios lo obliga a quedarse en la iglesia católica. Nadie está obligado a quedarse en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando nosotros conocemos la verdad, que es Cristo, y Cristo nos dice que debemos confesarnos y que debemos comulgar para pertenecer al cuerpo, para pertenecer al reino de los cielos, entonces nosotros nos unimos por fe a esa iglesia, a la de Cristo. Pero como Él no obliga, entonces estos hermanos separados se salieron. ¿Por qué se salieron? Porque vino el demonio y los zarandeó y se salieron. Y está escrito en la palabra de Dios que muchos vendrán y apostatarán de la fe en Cristo, siguiendo doctrinas de demonios. Y otra frase dice que si un ángel del cielo bajara y les enseñara, un ángel les enseñara una doctrina diferente a la que Cristo nos enseñó, sea maldito, sea anatema. Y esos hermanos católicos, malos católicos que se dejaron sonsacar de la verdadera iglesia de Cristo, ahora están metidos en unas sectas religiosas que creen que los va a llevar a la salvación, y no los lleva a la salvación, porque se han alejado del cuerpo de Cristo. Aquí Jesucristo nos está diciendo de dos maneras que la casa de Dios es ese templo de piedras, pero que el verdadero templo de Dios es su cuerpo, que destruyan este cuerpo y será levantado en 3 días, y se refería a su propio cuerpo. Es lo que hoy Jesús nos está diciendo, que toda persona que se sale de la iglesia católica no va a encontrar la salvación en ninguna parte, a menos que se arrepienta de ese pecado de apostasía y regrese al redil, regrese a la iglesia de Cristo. ¿Y cómo se regresa? Debe ir a buscar al sacerdote, confesar su pecado de apostasía, comulgar y volver otra vez a hacer la oración de fe, que es el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Si usted no hace eso, yo tenga la plena seguridad, por eso les dije al principio, cielo y tierra pasará y la palabra de Cristo no pasará. Si la palabra de Dios se cumple, ustedes, los que se salieron de la iglesia católica, nada tiene que ver con la salvación. Nada es nada, a menos que se arrepientan y regresen al redil. ¿Ustedes entendieron esto? Yo lo entiendo de una forma perfecta, pero les quiero decir algo, vuelvo y repito, terrible. Porque al que mucho cree, se le dará más, pero al que se resista a creer, se le quitará hasta lo que cree tener. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Y esos malos católicos que creían estar en la verdadera iglesia de Cristo católica, vinieron los hermanos separados y se los arrancaron, se los llevaron y se dejaron ir. Se les quitará hasta lo que creían tener. Al principio creían en la Eucaristía, en la confesión, creían en el bautismo, en la primera comunión, en la confirmación, en el matrimonio, y ahora ya no creen en eso, porque el demonio vino y los apartó. ¿Y Dios los obliga a que regresen? No. El que regrese y esté en la iglesia católica debe regresar por fe. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.